Hola, buenos días. Les habla Luis Sepúlveda, gerente de altos patrimonios de Vice Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vice de hoy. Nos acompaña Aldo Morales, quien es el subgerente de estudios y renta variable, quien estará a cargo de la presentación de hoy. Acciones chilenas, perspectivas sectoriales para la bolsa local. La presentación tendrá dos partes de 25 minutos cada una. En la primera tendremos una perspectiva general del mercado y en la segunda abordaremos los principales desafíos y coyuntura del sector. Al término de cada parte tendremos un espacio de preguntas y discusión. Ahí le agradeceré subir sus preguntas al chat del webinar y nosotros, junto a los expositores, vamos a ir respondiendo sus inquietudes. Al final de la presentación les vamos a mostrar un código QR para que lo puedan escanear y nos ayuden a contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestros webinars en el futuro. Bienvenido, Aldo. Te dejo con la presentación. Perfecto, muchas gracias Luis. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a partir primero revisando un poco cuáles fueron las principales dinámicas dentro del año pasado. Vamos a hacer primero una revisión, un resumen básicamente de qué es lo que vimos durante el año 2023-22 en la mayoría de los sectores. Vamos a ver un poco de valorizaciones y después de la primera parte vamos a revisar también un poco nuestras recomendaciones y en el fondo qué es lo que estamos viendo para el año 2024 a nivel general. Y en la segunda parte vamos a hacer una revisión más sectorial y viendo un poco de las perspectivas 2024 de cada uno de los sectores. Así que, bueno, en el caso del año 2023, la verdad que fue un año bastante positivo en general para la mayoría de clases de activos, liderado obviamente por renta variable y principalmente renta variable en Latinoamérica. Como se puede ver en el gráfico de la izquierda, Latinoamérica rentó un 25% después de 3 años en donde había tenido retornos más bien negativos en dólares. Y eso fue principalmente porque cuando uno descompone el índice de Latinoamérica hay aproximadamente un 60% que es Brasil y hay un 30% aproximado que es México. En el caso de México vimos retornos muy por sobre el resto de los mercados, fue un retorno de 36% en dólares. Y ahí en México principalmente lo que vimos fue toda esta dinámica del nearshoring, que es básicamente multinacionales que están invirtiendo en ese país, tratando de tener sus headquarters en el caso de México, y en general eso también ha provocado que dada la cercanía que tiene con Estados Unidos, obviamente, sea un país que ha recibido mucha inversión y también ha tenido muy buena dinámica de resultados en términos de utilidades corporativas. En el caso de Brasil, probablemente hay una dinámica más bien parecida a la que se vio en Latinoamérica en términos de menores tasas de interés, un ciclo de política monetaria de bajas de tasa de política monetaria que en general ha reactivado un poco todos los activos de mayor riesgo, dado que el costo alternativo, por así decirlo, eh, ha sido menos exigente y de esa manera también hemos visto un mayor apetito por riesgo. Ahora, si uno mira una serie un poco más histórica, en general, tanto Latinoamérica como países emergentes en general todavía muestran un rezago muy importante, que es lo que se ve en el gráfico del lado derecho respecto a Estados Unidos. En general, Estados Unidos ha tenido una performance muy superior al resto de los mercados y eso también es una de las principales tesis de inversión como para exponerse de cierta manera a este tipo de categorías accionarias como Latinoamérica o Chile, que siguen presentando descuentos importantes en términos de valorización relativa respecto a lo que hemos visto a mercados desarrollados y principalmente en Estados Unidos. Cuando uno ve, por ejemplo, la descomposición en general de lo que fue el IPSA en el año 2023, en general fue un año, la verdad, bastante positivo, en donde vimos alzas en la mayoría de los sectores y estuvo compuesto en general por una dinámica en la que, a diferencia del 2022, que vimos que la rentabilidad que había tenido el IPSA había estado explicada principalmente por dos compañías, en el caso del 2022 fue SQM y Vapores. El 2023 fue un año bastante más parejo, donde en general vimos retornos positivos en gran parte de los sectores, principalmente liderado por sectores regulados. El caso del sector eléctrico, el sanitario y también algunas empresas
más ligada al sector bancario, que por el lado de dividendos también entregaron buenos retornos. En general fue un año bastante positivo y más parejo. Ese es el mensaje principal. ¿Y por qué Chile rentó menos que, por ejemplo, Brasil, Latinoamérica, México, etcétera? En general estuvo explicado por la compensación que significó la alta incidencia o la alta exposición que tiene el índice a SQMB, que obviamente en un contexto de menores precios del litio se vio afectada en términos de rentabilidad y de perspectivas, lo que hizo también que en el fondo el índice se viera compensado. Ahora, si uno ajusta por SQM, fue un año, la verdad, bastante más similar a lo que vimos en Latinoamérica, con retornos sobre el 20%, y en general eso demuestra que también Chile está dentro de esta dinámica positiva y de recuperación que hemos visto en Latinoamérica durante el año 2023. Ahora, lo positivo es que mirando un poco los descuentos respecto a promedio histórico, mediana histórica o distintos como métricas que uno podría considerar que son objetivas de cuánto podría ser el nivel en el que se podría transar el mercado local, en general cuando uno ve los descuentos en valorización en precio-utilidad, el gráfico del lado izquierdo, en general se ve que Chile hoy día, después de lo que fue el buen desempeño de algunos mercados en 2023, es una de las regiones o países que presenta el mayor descuento en valorización respecto a una métrica de 5 años. En este caso es la mediana de los últimos 5 años. En general hoy día estamos viendo que Chile transa con un 16% de descuento respecto a esa métrica que contiene desde el año 2018, y obviamente es un periodo en el que no necesariamente vimos dinámicas muy favorables en general para la economía local. En general fue un año de pandemia donde Latinoamérica fue una de las regiones más afectadas. Vimos también el efecto del estallido social, vimos también algunos shocks que tuvimos durante los últimos años, y todo esto en el fondo configura promedios que están bastante por debajo de lo que vimos quizás a nivel, si uno mira, por ejemplo, promedios de últimos 10 años, últimos 15 años. Obviamente estamos bastante por debajo de eso, pero aún así, cuando uno mira una métrica objetiva, el espacio de revalorización de las acciones chilenas sigue estando presente y sigue siendo bastante atractivo desde una perspectiva general, comparada obviamente con otros mercados que presentan premios, como el mercado en general, lo que uno ve en el S&P, en el caso de Estados Unidos, o con mercado emergente en general, que son principalmente países asiáticos, y también con Latinoamérica, que ahí está un poco más ajustada principalmente por el efecto que tiene México en la incidencia dentro del índice. Ahora, por el lado quizás un poco más conservador, si uno se comparara solamente respecto a Brasil, que es el mercado quizás más relevante de la región en términos de flujo y de preponderancia dentro de los índices, en general Chile todavía está bastante alineado a lo que está pasando en Brasil, y en general no presenta un descuento o un premio relevante respecto a lo que ha sido la historia en relación a Brasil. Por eso es que también creemos que lo que pase con el IPSA o el mensaje acá es que si bien el IPSA está barato y presenta un potencial de revalorización importante, obviamente todo lo que pase en la región va a ser importante, porque eso es lo que va a traer en cierta medida una reactivación de los flujos hacia Latinoamérica, y obviamente eso debería incidir también en una revalorización del mercado local. Después, cuando uno mira, por ejemplo, la relación precio-utilidad, acá en el gráfico del lado izquierdo están estimaciones Vice, y en el gráfico del lado derecho están estimaciones de consenso de mercado. En general, todo apuntan a que hoy día Chile estaría transando algo así como 10 veces precio-utilidad. Y eso obviamente representa un descuento relevante. En general, uno podría coincidir o no en que los promedios de los últimos 5 años pueden ser representativos o no, porque obviamente hemos tenido una dinámica de resultados que ha sido bastante poco habitual. Si uno mira, por ejemplo, las utilidades históricas que tuvieron empresas como Vapores el año 2021-22, el mismo caso, el caso de SQM, si uno ajusta por esas empresas, que es lo que mostramos en el gráfico del lado izquierdo, aún así vemos que el índice está efectivamente con un descuento importante respecto a su historia. O sea, esa tesis de que en el fondo Chile está barato no necesariamente es porque tuvimos un shock de utilidades o un evento particular que generó que hubieran utilidades muy altas y que se abarataron los múltiplos,
sino que incluso ajustando por estas compañías, el caso, por ejemplo, de SQM, Quiñenco y LATAM Airlines, si uno ajusta por esas tres empresas en general, lo que vemos es que el índice también sigue teniendo la misma lógica de descuento respecto a sus promedios históricos, y eso en general es lo que marca un poco la visión que tenemos respecto al índice. El potencial de revalorización está, obviamente hay que ver cómo van evolucionando las tendencias más de mercado y de flujo. Bueno, viendo un poco el crecimiento en utilidades de las empresas chilenas, la verdad que el mensaje también sigue siendo un poco el mismo que conversábamos el año pasado, que en general las empresas chilenas, después de todo estos movimientos que hemos tenido durante los últimos 5 años, en general están en una coyuntura de utilidades corporativas bastante atractiva, bastante positiva. Lo que vemos es que, si bien deberíamos ver una moderación en los crecimientos de utilidades para el año 2024, nosotros esperamos una caída de 15% en el año 2024 en términos de utilidades corporativas, pero si se fijan en el gráfico del lado izquierdo, estamos comparándonos con una base que es bastante alta. En general, el año 21-22 se puede ver ahí, por ejemplo, el color morado, que es básicamente lo que pasó con Vapores, el color amarillo, que es básicamente lo que pasó con SQM, pero en general las utilidades como un todo están en niveles históricamente altos, y eso también da a entender un poco que gran parte de lo que hemos visto en términos de performance de la bolsa no ha estado muy ligado o alineado a lo que ha pasado en general por el lado de utilidades corporativas. En general, toda la salida de flujos que hemos visto ha tenido más que ver con la tasa de descuento que el mercado aplica, o el apetito que uno pueda tener por cierta clase de activo, como en este caso una participación en un país que obviamente sufrió algunos cambios, que ha tenido algunas discusiones regulatorias, y que eso siempre genera un poco de incertidumbre, pero en general, cuando uno ve lo importante que son las utilidades de las compañías, la verdad que esto se ve bastante sano, y la moderación que deberíamos ver en el año 2024 en general es una moderación desde una base bastante alta. Ahora, cuando revisamos cuáles son los sectores que van a mover un poco el desempeño en 2024, en general un sector que destaca de forma importante es el sector retail. A uno podría gustarle o no el retail, obviamente hay un montón de cosas de mediano plazo, como por ejemplo la irrupción del comercio electrónico, la llegada de Amazon a Latinoamérica, y todos la competencia y los desafíos que podría significar para estas compañías en general. Estamos hablando acá de Falabella y Ripley principalmente, pero uno cuando descompone las utilidades de esas empresas, en general hay una parte que es retail, pero la gran parte de las utilidades en general de estas empresas tiene que ver más con el negocio bancario, y el negocio bancario principalmente asociado a consumo. Y cuando uno mira un poco lo que ha pasado durante los últimos 2 años, en general, la industria tuvo un año 2021 bastante positivo, principalmente por el efecto de los retiros, pero después toda esta desaceleración económica se vio de forma muy importante en el sector. Y en base a la reducción de tasa de política monetaria, al efecto que tienen las medidas de estímulo económico que está ejerciendo el gobierno, que obviamente a través de organismos independientes como el Banco Central, están tomando también en el fondo la política monetaria hacia quizá una normalización de la política monetaria después de años de mucha inflación, que obviamente se generó por el efecto de los retiros de fondos de pensiones. En general, en esta coyuntura, creemos que el sector es uno de los que tiene el mayor potencial de reactivación en términos de utilidades para los próximos 2 años. De hecho, es uno de los pocos sectores que debería crecer más de doble dígito durante los próximos 2 años, y es importante tenerlo en cuenta porque obviamente hay otros sectores que van a presentar moderación, como el caso de commodity y transporte, que obviamente vienen de otras coyunturas bastante más positivas, por así decirlo. Pero en el caso del sector retail hay que tener ojo, si bien no es uno de los sectores favoritos hoy día en nuestras recomendaciones, en general entendemos que es uno de los sectores que tiene mayor potencial, y que en la medida que estas medidas de estímulo empiecen a reflejarse, por ejemplo, en los indicadores de confianza del consumidor, en las ventas de estas compañías, y si empezamos a ver que esto empieza a tomar un poco más de color, en general es uno de los sectores que debería tomar mayor tracción, y eso obviamente es siempre importante tenerlo en cuenta cuando uno se expone a la bolsa chilena. Otro tema también destacable
es lo que ha pasado un poco con el endeudamiento de las compañías en Chile. En general, los últimos 2 años habíamos visto que varias empresas habían estado con niveles de endeudamiento un poco más altos, y en general lo que nosotros mostramos acá es que en la relación deuda-patrimonio del IPSA, en el caso del gráfico del lado izquierdo, en general ha mejorado bastante, y la expectativa es que sigan mejorando. En general hay varias empresas que están haciendo mejoría por parte, por ejemplo, de vender activos para prepagar deuda cara. Hay otras empresas que se han ido reestructurando. En general también parte cuando uno mira, por ejemplo, los ratios que tienen que ver más con flujos, como el caso del lado derecho, deuda neta de EBITDA. En general, cuando uno miraba estos gráficos del año pasado, en general habían varias empresas sobre 8, 9, 10 veces deuda neta de EBITDA. Y en general eso tenía que ver un poco con que habían sectores que estaban presentando un nivel de flujos bajo. De hecho, acá el caso particular de Ripley que se ve es básicamente porque ahí hay un contexto de EBITDA negativo, pero si uno mira el dato proyectado hacia el 2024, en general el dato baja a 7,5, que es un nivel un poco más cercano al resto. Obviamente acá destaca el sector retail. En términos de endeudamiento, este endeudamiento descontando los negocios bancarios, eso es importante considerarlo. Y en general, obviamente eso responde a una coyuntura negativa de resultados que vimos durante los últimos años. Pero en general, si uno mira como el agregado, las compañías chilenas, salvo algunos sectores que vienen de dinámicas de resultados un poco más débiles, en general se ha ido moderando bastante, y la perspectiva es que esto siga mejorando hacia los próximos años, que también es un aliciente adicional como para estar un poco más optimista de cara a lo que viene en términos de acciones chilenas. En términos de flujos, también destacar un poco cómo han vuelto las AFP a invertir en acciones chilenas. Tuvimos un par de años en donde, producto de distintas situaciones, como por ejemplo el caso de los retiros de fondos de pensiones, el caso, por ejemplo, de la visión quizás menos optimista respecto a cambios regulatorios que podían existir en Chile, o discusiones que eran relevantes, que obviamente eso siempre adhiere un poco más de componente de riesgo, y eso efectivamente tuvo un efecto e implicancias negativas en términos de flujos hacia la bolsa local. En general, lo que uno puede ver durante los últimos 12 y 24 meses, en general las AFP han estado comprando consistentemente acciones chilenas y acumulan más de 3.000 millones de dólares durante los últimos 2 años en compras netas. Eso es un dato bien, bien importante, y también cuando uno lo ve como porcentaje de exposición respecto al total de activos administrados, desde el mínimo histórico que vimos hacia fines del año 2021, hemos visto consistentemente un aumento, y ya estamos por sobre los niveles del 7% en el caso de las AFP, que consideramos que también muestra un poco la recuperación gradual que hemos visto en términos de flujos, y obviamente estamos considerando que las AFP son un inversionista que tiene un horizonte de inversión de largo plazo, y que obviamente siempre es positivo que vuelvan y que sean importantes dentro de los volúmenes transados en la bolsa. Ahora, por otro lado, lo que sí es muy distinto es lo que ha pasado con los flujos de inversionistas privados en la bolsa chilena, que se refleja principalmente, y este es un gráfico interesante de ver, el gráfico del lado derecho, que es cómo los activos bajo administración de los fondos mutuos de acciones chilenas no han crecido en términos reales desde el año 2007. O sea, estamos en nivel incluso bajo lo que veíamos en el AUM total de fondos mutuos de acciones chilenas el año 2007. Eso quiere decir que obviamente los chilenos en general han optado por otras alternativas de inversión, que han sido, obviamente, si uno lo mira en perspectiva, haberse dolarizado o haber invertido, por ejemplo, en mercados desarrollados durante los últimos 5 años fue una muy buena estrategia, porque obviamente tuvieron una performance que fue mucho más positiva. Pero en general esto no está muy alineado con lo que ha sido el desarrollo económico en Chile, que obviamente ha seguido creciendo, y en la medida que hay desarrollo económico también uno entiende que hay una mayor profundización, mayor profundidad del mercado de capitales. Y en general lo que hemos visto es que las personas en Chile todavía no vuelven de manera importante a la bolsa chilena, obviamente por distintas coyunturas, percepción de riesgo, tasas de interés
interés, etcétera, y obviamente eso también tiene que ver un poco con las discusiones que hemos tenido, pero si uno mira un poco lo que están haciendo los inversionistas institucionales durante los últimos 2 años, si uno mira lo que han hecho los extranjeros también, si uno mira un poco las perspectivas en términos de que las utilidades corporativas están sanas, uno ve un poco los descuentos en valorización, hay una tesis de inversión bastante atractiva como para empezar un poco a volver, y en general hemos visto en el año 2023 que mucha gente ha vuelto a mostrar interés por las acciones chilenas, pero creemos que el espacio todavía es bastante alto y que ese también puede ser uno de los principales potenciales de revalorización, cuando las personas, los privados, obviamente tengan una percepción un poco mejor de lo que está pasando en el país, en la medida que se vaya reactivando un poco la economía y que baje un poco la incertidumbre regulatoria. De esa manera también tenemos un espacio para hacer quizás el alineamiento a lo que ha sido la evolución del mercado durante los últimos 10, 15 años. En términos de riesgos, uno de los principales riesgos que hay que considerar de cara al 2024 y efectivamente en el corto plazo tiene que ver con Argentina. Cuando uno ve un poco lo que ha pasado con el nuevo presidente Javier Milei, en general lo que se ha hecho es tratar de sincerar un poco el tipo de cambio en Argentina. Hay que recordar que las empresas chilenas lo que hacen es convertir los flujos en pesos argentinos a pesos chilenos a un tipo de cambio. Lo que hacían era convertirlo a un tipo de cambio oficial, que era un tipo de cambio relativamente ficticio y muy por fuera de lo que uno veía en el mercado informal o lo que es conocido como el dólar blue. En general, lo que se hizo ahora fue liberalizar un poco eso. El tipo de cambio convergió un poco más a niveles cercanos al dólar blue, y eso va a implicar un efecto negativo importante en los flujos de empresas chilenas, en pesos chilenos, obviamente, traídos desde Argentina. Cuando uno mira la exposición que tienen estas empresas, por ejemplo, de las que tienen una exposición relevante, está CCU, Cencosud, Embotelladora Andina. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar acá? Hay dos implicancias preliminares o las que uno podría considerar. La primera es que obviamente si una empresa tenía un 20, un 25% del EBITDA en pesos o de los resultados operacionales en pesos y estaba transformado a un tipo de cambio oficial, obviamente ahora una vez que se ajustó o se liberalizó la banda cambiaria, lo que va a pasar ahora es que esos flujos van a valer mucho menos en pesos chilenos. Y obviamente cuando uno mire los múltiplos, probablemente uno va a ver múltiplos que se van a ver más caros. Entonces, por ese lado es un riesgo importante porque hay que pensar que hay algunas empresas que en general, tanto CCU, Cencosud y Embotelladora Andina son empresas que son muy rentables en Argentina, a pesar de que son filiales que no tienen mucha deuda. En general, los flujos se reinvierten en el país y no consume flujo desde otras filiales. En general son operaciones que se autofinancian con los flujos que generan, tienen poca deuda, en general tienen buenos márgenes y son empresas bastante exitosas, pero obviamente están insertas dentro de una coyuntura en que el tipo de cambio, si sufre una devaluación de esta manera, obviamente esos flujos van a valer menos en pesos chilenos. Ahora, si bien los múltiplos se van a encarecer y uno probablemente va a ver que los resultados van a ser menores, hay que considerar que históricamente el mercado nunca le ha asignado un valor relevante a Argentina dentro de las compañías chilenas. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, las valorizaciones en general, dado que Argentina se descuenta una tasa tan alta, estamos hablando de un WACC sobre 20%, en algunos casos fue incluso bastante más que eso, en general el valor que se le asignaba a Argentina era o cero o negativo. Entonces, cuando uno dice, ok, va a haber un shock en términos de utilidades o de múltiplos que se van a ver más caros, van a haber menores resultados por efecto de lo que está pasando con el peso argentino. Pero si uno lo mira en valor, o sea, el efecto neto de cuánto valen estas compañías, debería ser más bien neutral, porque en general nunca se le asignó un valor a Argentina y obviamente todas las cosas que pasen de aquí para adelante van a ser probablemente lo que efectivamente van a gatillar si es que el mercado tiene una visión un poco más conservadora o más negativa respecto a Argentina. Pero lo que sí es que en el corto plazo al menos vamos a ver un efecto importante producto de esta liberalización del peso argentino y de la convergencia al dólar blue. Ahora, viendo un poco cuáles son las oportunidades que podríamos ver para el año 2024, en general nosotros tenemos una cartera
tenemos dos carteras, una selectiva y una diversificada. En general, hoy día nosotros tenemos una visión un poco más conservadora en términos económicos para la primera mitad del año, y en ese caso estamos privilegiando sectores y compañías que tengan una dinámica de resultados relativamente atractiva y que a la vez tengan buenos dividendos. En general, el caso particular, por ejemplo, de IAM, que es una compañía que tiene un descuento holding de casi 20% respecto a Agua Andina, que tiene un dividendo en torno al 8-9%, que en general es bastante atractivo y con flujos que son relativamente estables también en el corto plazo, nos parece una súper buena alternativa de inversión. En el caso de Santander y SL vemos recuperación de utilidades y de crecimientos importantes de cara a los próximos 2 años, lo que obviamente va a abaratar fuertemente los múltiplos, y creemos que estar en empresas que tienen dinámicas de resultados atractivos siempre te va a proteger un poco en una dinámica en la que quizá uno está un poco más conservador en términos económicos. Y bueno, y LATAM Airlines va a seguir obviamente con una dinámica bastante positiva, se están alineando todos los astros en el caso de la industria, y obviamente eso también debería seguir reflejándose hacia los próximos trimestres. Y SQMB básicamente porque creemos que si bien no tenemos una visión tan positiva de corto plazo para los precios del litio, entendemos que hay una visión fundamental sobre la industria que es bastante positiva, hay una tesis de inversión bastante alentadora, y por ese lado también creemos que hay una oportunidad interesante. Cuando uno revisa otro tipo de estrategias de inversión, por ejemplo, para quienes buscan más empresas dividenderas, ¿cuáles son las que van a entregar los mayores dividendos en los próximos 12 meses? Nosotros acá seleccionamos varias. Está el caso, por ejemplo, de SQMB, que tiene un 10% de retorno por dividendos, Banco de Chile, que también después de años de buenas utilidades, ya lo anunció, de hecho. Este número cambia un poco porque lo anunció hace un par de días atrás y es como un 8%, un poquito menos de lo que se esperaba. El caso de IAM, que acabo de comentar, y también hay empresas como SMU en el Chile y Agua Andina que también van a tener dividendos atractivos. Ahora, yo acá haría una mención y que tiene que ver un poco que cuando uno busca dividendos, en general uno también busca empresas que tengan flujos estables, o sea, que más allá de que tengan un buen retorno por dividendos, también sean dividendos que sean relativamente consistentes en el tiempo y que también sean empresas que provean flujos operacionalmente de manera más estable. Y en ese sentido ahí uno podría descartar algunas industrias como por ejemplo en el Chile y SQMB, que están en industrias que tienen algún grado de mayor riesgo en términos de la generación de sus EBITDA y sus utilidades. Entonces, si vemos el resto, el caso de Banco de Chile, IAM, Agua Andina y SMU nos parece empresas que tienen flujo estable, buenos dividendos, consistentes en el tiempo y que obviamente también yo creo que formarían parte de una cartera dividendera de corto plazo que haría mucho sentido. Ahí también nosotros mencionamos a veces el fondo Independencia Rentas, que nos parece también un fondo bastante atractivo en términos de para clientes que buscan dividendo y flujo estable. Es un fondo que está haciendo un aumento de capital ahora y que en general también ha mostrado una buena performance en términos de generación de dividendos, flujo estable, etc. Otra estrategia de inversión también tiene que ver con el valor de liquidación, buscar empresas que dada la coyuntura en términos de resultados, de perspectivas, riesgo, etcétera, se están transando muy por debajo lo que conceptualmente o teóricamente uno podría definir como un valor de liquidación. Y en ese caso también destacamos, y quiero volver un poco a lo que comenté del sector retail. Tanto Falabella como Ripley están dentro de las empresas que tienen mayor retorno potencial si estas empresas, por ejemplo, cerraran los negocios y se vendieran por parte y uno dijera, a ver, esto está calculado como la suma de las propiedades planta y equipo, las propiedades de inversión, los inventarios, el capital de trabajo y se le resta la deuda. En general es como una valorización bien simple desde el punto de vista del balance y que da a entender un poco que hay empresas que están muy por debajo de lo que valen los fierros, por así decirlo. Obviamente no necesariamente esto va a implicar que estas empresas se revaloricen rápidamente, pero es bueno también tener como noción que hay empresas que están transando incluso bajo el valor de una potencial liquidación o bajo el valor de lo que reflejaría el balance a valor de mercado en un caso hipotético en que estas empresas dejaran de funcionar. O sea, eso también es importante y sobre todo lo ligo al caso del sector retail. Y por último, también quiero destacar en términos de oportunidades algunas empresas que en general también nosotros no tenemos cobertura de empresas de baja capitalización,
pero sí hacemos algunos screenings, que es básicamente una búsqueda de empresas con ciertas características que nosotros buscamos y que es lo que generalmente escuchamos que piden los inversionistas. Y dentro de esas características, por ejemplo, están empresas con ROE mayor a 10%, con múltiplo PU inferior a, en este caso, a 7 veces. Acá hicimos una selección de empresas que tengan un volumen promedio transado diario de mayor a 5 millones de pesos, que obviamente tengan algún grado de liquidez, y también se excluyen algunas empresas restringidas. Entonces, en general también vemos que, por ejemplo, las cascadas de SQM que reciben buenos dividendos y que transan con descuento respecto a lo que vale SQM, hay riesgos implícitos, obviamente, pero cuando uno invierte en un holding que tiene una exposición a una compañía, uno recibe los dividendos sin ese descuento. Entonces, al final, en general, son empresas que tienen la verdad, un atractivo relevante por ese lado. Es lo mismo que pasaba un poco con Vapores y el descuento que tenía respecto a Hapag-Lloyd. El caso, por ejemplo, de ILC, Enel Generación, Echeverría Izquierdo, hay un par de empresas ahí que obviamente cumplen con estas características y es bueno revisarlas. Así que, en general, eso. Y quiero terminar la primera parte de la exposición con un mensaje que tiene que ver básicamente con que si uno mira la historia, en general lo que nos dice la historia es que en vez de buscar el mejor momento para invertir, en vez de buscar cómo hacer timing al mercado o ver cuándo entrar y cuándo no, que son estrategias muy complejas y que rara vez uno va a poder ser exitoso de esa manera, lo que muestra la historia es que quienes estuvieron invertidos a lo largo del tiempo generaron una rentabilidad mucho mayor que aquellos que, por ejemplo, se perdieron los 10 mejores días de retorno de la bolsa durante los últimos, desde el año 2000 al 2024. En general, lo que se ve acá es que la rentabilidad de quienes estuvieron invertidos respecto a quienes se perdieron esos 10 mejores días es casi el doble. O sea, es una locura lo que genera en términos de creación de valor y de retorno el estar invertido respecto a alguien que está haciendo market timing. Y por otro lado, también los mejores días de retorno suelen estar precedidos por días de pánico, días donde todo el mundo sale a vender porque salió alguna noticia en particular, porque vemos muchas sobrereacciones en general. Esos mejores días para invertir en general se dan en esas coyunturas. Entonces es importante tener esos dos mensajes a la hora de invertir y en general lo que nosotros recomendamos, sobre todo considerando los niveles de valorización que tiene la bolsa chilena, es que hoy día hay que estar invertido y obviamente hay que esperar en el fondo que la mayoría de estas dinámicas vayan mejorando hacia los próximos años. Por lo menos en la parte real, nosotros creemos que probablemente en la segunda mitad del año deberíamos ver una recuperación importante y esa medida también ligada a los descuentos en valorización, ligada a la reactivación de los flujos, en general debería permitir también, y considerando también las menores tasas de interés, el menor costo alternativo, deberíamos también ver que las acciones chilenas siguen con un potencial de revalorización importante. Así que Luis, te cedo la palabra para que veamos las preguntas. Gracias, Aldo. Sí, hemos estado recibiendo algunas preguntas. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat del webinar y nosotros vamos a ir respondiéndolas. La primera pregunta es, considerando la menor inversión en Chile, ¿no es cierto?, y en las compañías y el menor crecimiento económico de los últimos años, ¿por qué crees que el IPSA podría transarse un múltiplo más alto? Una súper buena pregunta y es una de las principales cosas que recibimos habitualmente cuando hablamos con inversionistas. Y en nuestra opinión, en general, el potencial de revalorización tiene que ver un poco con el costo alternativo. Yo creo que tener una tasa de política monetaria que en algún momento estuvo casi en niveles de 10% y converger a niveles de 4% en un periodo de 12, 18 meses, en general, solo por efecto de menor tasa de descuento y de costo alternativo, uno debiera ver un mayor apetito por riesgo. En general, cuando uno mira el premio por riesgo, todavía estamos en niveles de 8% en Chile, que si bien cuando uno hace los típicos promedios es un número que no está muy lejos de lo que ha tenido el mercado durante los últimos años, es un nivel bastante alto. Y en general yo creo que en la medida que también veamos esa normalización monetaria,
debiéramos ver un mayor apetito por riesgo y considerando las valorizaciones que tiene Chile respecto a nivel relativo a otros mercados, eso siempre va a abrir un potencial de revalorización. Por cómo se mueven las inversiones en general, uno obviamente siempre trata de estar en el activo que está más barato y que tiene mejores perspectivas de recuperación. Entonces, en ese caso, Chile tiene ese potencial y además, si es que lo acompañamos con una reactivación económica, producto de la normalización monetaria, yo creo que el espacio existe. Y a la vez no quiero repetir los argumentos, pero también hay que considerar un poco la reactivación de flujos, lo que hemos visto en términos de utilidades corporativas. Hay varios argumentos para pensar que Chile merece o justifica tener un múltiplo mayor a lo que está transando hoy día. Gracias, Aldo, por tu respuesta. La segunda pregunta que nos llegó dice, va en relación a la tasa política monetaria. ¿Qué esperan para la tasa política monetaria en 2024? Y si vemos alguna caída, una mayor caída en las tasas a largo plazo, que, ¿no es cierto?, es muy importante respecto a la valorización que tienen las compañías, la tasa de descuento que se usa Sí. en la tasa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una convergencia a 4,5 en un periodo de 12 a 16 meses. Eso es lo que ha estado transmitiendo un poco el equipo de estrategia. Ahí hay harta discusión de qué es lo que va a pasar el primer semestre, porque en general si es que la baja de tasas es más rápida de lo que el mercado está esperando, obviamente eso va a ser un catalizador adicional, sobre todo para algunos sectores que están más ligados a la economía doméstica, como el caso del sector retail, el sector de construcción o los que tienen como un componente más cíclico. Ahí hay que ver un poco lo que pasa con los datos de inflación, pero en general nosotros tenemos una visión de que debería haber una convergencia hacia niveles de 4,5 de aquí a los próximos 12, 16 meses. Y en el caso de la tasa de largo plazo, en el caso del BCP 10, por ejemplo, nosotros, si bien ya hemos visto una moderación, en general, hasta hace muy poco tiempo atrás, de hecho en el tercer trimestre del año 2023, veíamos niveles cercanos al 6,8% y después vimos una convergencia gradual durante los últimos 2 meses del año a niveles de 5,5, que es donde estamos hoy día. Nosotros creemos que todavía hay espacio adicional para ver una baja en las tasas de largo plazo a 10 años en torno a 50 puntos base, pero no más que eso, no más que eso porque en general también hay una coyuntura que responde un poco a lo que está pasando en Estados Unidos y eso obviamente también marca un poco, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inflación ligada a los costos importados. Entonces, vemos que hay un espacio, pero no tan grande como para decir que vamos a volver a tasas, por ejemplo, del 3,5 que veíamos hace un par de años atrás. O sea, eso todavía no lo estamos viendo, pero sí creemos que en el fondo las tasas tienen un potencial de baja, sobre todo en la medida que se vaya, porque lo que hemos visto en las tasas largas en general es que están siguiendo mucho la dinámica de Estados Unidos. Entonces, en la medida que veamos bajas de tasas en Estados Unidos, obviamente también deberíamos poder explicar menores tasas de largo plazo en Chile. Gracias, Aldo. Ahí te dejo con la segunda parte de la presentación. No hay más preguntas por ahora. Perfecto. Entonces vamos a pasar ahora a la revisión sectorial. Obviamente también los dejo invitados a que cualquier pregunta que tengan específica de alguna compañía o sector la hagan a través del chat y obviamente la vamos a responder al final de esta parte. Así que ahora los voy a dejar con Eval Stark y con Eduardo Ramírez, que son los analistas del sector bancario, bebidas y retail y malls. Y después vamos a terminar con materias primas y el sector eléctrico. Vamos a hacer un repaso rápido de cada uno de estos sectores por un tema de tiempo, pero obviamente cualquier duda o cualquier pregunta la revisamos al final de la presentación. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Por acá Eduardo Ramírez, analista de renta variable de los sectores de retail y centros comerciales. Les voy a comentar un poco cuál es nuestra mirada para estos dos sectores durante el 2024. Partamos por retail financiero. Según nuestras estimaciones, y lo comentó Aldo, retail financiero sería el que tiene mayores expansiones en EBITDA y utilidad en los próximos años. Pero la pregunta acá es como, ¿en qué situación se encuentran realmente ahora los retailers? En general vemos mucho potencial, pero aún estamos cautos en la primera mitad del año.
Esto se explicaría principalmente porque si vemos índices que son líderes, como por ejemplo ventas del comercio minorista, se ven variaciones año contra año que aún siguen siendo negativas y aunque son menores, aún no se ve claramente ese punto de inflexión hacia una tendencia positiva, ¿ya? También, si vemos el gráfico del lado izquierdo, tenemos una evolución de inventarios que estaría en días de inventario contra el índice de inventarios que está elaborado por el INE, que se encuentra en términos nominales. Y obviamente es división 47 porque se excluyen los vehículos y las motocicletas. Entonces, ¿qué pasa en este gráfico? Si vemos al cierre del tercer trimestre del 2023, no se ven claras mejoras en términos de días de inventario en el retail, pero sí se está viendo una mejora en los índices de inventarios de la industria, que es la línea punteada, ¿ya? Entonces, si se extrapola a lo que ocurrirá en los próximos años, y también lo conversado con las compañías, no es descartable que los inventarios bajen durante el 2024 y tengamos un año donde se aprecie mucho la mejora en margen, ¿ya? Esto dado que tenemos estos indicadores que les comentaba que muestran una mejora a nivel total de la industria, ¿ya? Y eso obviamente indica un potencial de mejora. Ahora, ¿qué estamos viendo en términos del negocio financiero para los retailers? Antes de mirar el gráfico de la derecha, comentarles que vemos que tienen una muy buena cobertura de provisiones, tanto Ripley como Falabella, y que se encontrarían sobre el nivel de la industria bancaria en su totalidad. Entonces, esto es un punto muy importante a considerar para ver cómo se van a enfrentar en este año. Ahora bien, durante el 2023 lo que vimos fue un aumento en el costo por riesgo que se está viendo en el gráfico de la derecha, que debería comenzar a normalizarse durante el 2024. Esto principalmente porque tenemos carteras que van a estar más limpias por los castigos que hicieron estas compañías. También otro punto que destacaría es la normativa presentada por la CMF sobre las provisiones por riesgo de crédito, que en el fondo es un monto que los bancos tienen que guardar para prevenir principalmente en el caso de que hayan impagos, ¿ya? Entonces, la normativa inicial consideraba que el costo de la implementación de los bancos iba a ser alrededor de $1.000 millones, ¿ya? Sin embargo, la nueva versión, la actualizada, estaría considerando un monto de alrededor de $480 millones, ¿ya? Entonces, esto igual es importante considerar porque implicaría un aumento estimado de un 18% en relación al stock de provisiones vigentes. Eso por parte como las consideraciones que hay que tener en retail. Ahora, si pasamos a los centros comerciales, lo que vemos es que en el 2023 los centros comerciales tuvieron importantes mejoras en términos de ocupación consolidada, ¿ya? Esperamos que en el 2024 estos niveles de ocupación permanezcan más o menos estables o tengan un leve espacio de mejora. Y esto se explicaría principalmente porque si vemos los malls que tienen estas compañías en Perú y Colombia, que abren con menores márgenes y menor tasa de ocupación, lo que deberíamos ver en este 2024 es que todos estos malls deberían consolidarse de mejor manera y por lo tanto esto estarían impulsando la ocupación consolidada del sector. Lo mismo en términos de márgenes. Otro evento que comentaría dentro de los centros comerciales es, y que va a ser muy relevante en este 2024 es la potencial venta de activos de Falabella a Mall Plaza. Aquí recordarles que durante el 2023, ya a finales, se lanzó un hecho esencial en donde se propone obviamente el traspaso de Open Plaza Perú y Mall Plaza Perú, el 67% a Mall Plaza. Entonces, ese evento estaría siendo muy importante y muy monitoreado por el mercado. Y aquí obviamente no podemos descartar que un posible riesgo de exceso si se ejecuta esto mediante un aumento de capital. Otros desafíos del sector serían obviamente el riesgo de ejecución de los proyectos que siempre está y los permisos. Entonces también eso podría traer un retraso en esos metros cuadrados que entran en vigencia cuando se desarrolla el mall. Y en términos de deuda financiera neta EBITDA, que también es otro punto importante a considerar, vemos que debería mantenerse la tendencia en la industria en donde tenemos a un Parque Arauco que lidera en términos de deuda financiera neta EBITDA y se sienten cómodos en una posición de 5 a 6, seguidos de Mall Plaza y en último lugar Cencosud Shopping.
Hola, muy buenos días a todos. Les habla Evald Stark. Por el lado de aerolíneas, hemos visto una importante recuperación en el tráfico aéreo a niveles muy cercanos a los máximos alcanzados previo a la pandemia. Esperamos que estas tendencias continúen durante el año 2024 y superen los máximos alcanzados en 2019. En este contexto, vemos que la TAM tiene una posición privilegiada para poder capturar estas buenas perspectivas para la industria de transporte aéreo. Por mencionar algunos factores, la compañía pudo renegociar contratos en condiciones muy favorables en sus negociaciones del capítulo 11, a la vez que pudo extender estos contratos. Y en este sentido, vemos que desde el año 2020 a la fecha, la TAM ha ido gradualmente ganando participación de mercado en varios de los mercados en los que participa. En el gráfico que tenían a la derecha, se destaca el mercado doméstico de Chile y Brasil. Adicionalmente, vemos que costos como el petróleo, que son súper importantes en la industria como de tráfico aéreo, deberían mantenerse estables durante el año, lo que permite que la TAM pueda tomar ventaja de una manera rentable de estas buenas tendencias. Y a pesar del buen desempeño que ha tenido la compañía, seguimos viendo que las valoraciones se mantienen descontadas en términos históricos. Em, por tanto, vemos que todavía sigue siendo una buena oportunidad para entrar. Pasando a la siguiente slide, y tocando ahora los bancos, vemos que la industria bancaria permanece en el fondo desafiada. Por un lado, vemos que la morosidad ha continuado escalando a nuevos máximos de mediano plazo, y no ha mostrado signos de retroceder. En el fondo, y esto se da en un contexto de debilidad económica. Al mismo tiempo, vemos que el crecimiento real de las colocaciones permanece en terreno negativo. Es decir, hoy día la colocación, el tamaño de la torta del principal producto de los bancos no se está expandiendo. Entonces, tenemos una visión algo más neutral en lo que es la industria bancaria chilena. Y en este sentido, hoy día estamos privilegiando una exposición al sector bancario donde existe una importante recuperación de resultados, donde la historia es recuperación de resultados. Y en este sentido, pensamos que Banco Santander es una buena oportunidad de inversión, por cuanto el vencimiento de las líneas FSIC y una menor tasa de política monetaria deberán beneficiar positivamente al banco. Cuando este banco es más sensible que el resto de los bancos a la coyuntura que esperamos durante el año 2024 y se verá beneficiar y ver en el fondo progresivamente más barato en términos relativos contra otros bancos que transan en bolsa. Pasando a la siguiente slide, y tocando el sector de bebidas, em, hablando un poquito de qué es lo que pasó durante los últimos años, vimos que el costo de las materias primas se elevó muy rápidamente y de una manera muy agresiva. En el fondo vimos que costos como el azúcar se elevaron 100%. Entonces vimos que las compañías del sector de bebidas, de cervezas, vieron sus márgenes como muy comprimidos, como muy desafiados. En el fondo fue el año 2022 y el año 2023 fueron años de bajas rentabilidades para algunos de los embotelladores que transan en el mercado local. Hacia adelante nosotros estamos esperando una mayor estabilización de los costos de materias primas, que son el principal costo que tienen estas compañías al momento de fabricar sus productos, sea envasarlos o sea producir el mismo producto. Vemos que la historia es una de estabilización más que de caídas en los costos de materias primas. Entonces estamos viendo que la evolución en márgenes podría ser un poquito más paulatina, dado que no estamos viendo menores costos de materias primas, estamos viendo que se estabilizan. Y en este contexto, hoy día estamos privilegiando compañías que han sido capaces de mostrar capacidad de traspasar a precio los mayores costos. Y en este sentido estamos privilegiando compañías que cuando ofrecen productos que tienen una demanda tal vez algo más inelástica, más insensible a alzas en precio. Y es por eso que a nosotros nos gusta Embotelladora Andina, que es una compañía que además tiene la cualidad de ofrecer un alto retorno por dividendos. Y deberá seguir presentando una alta estabilidad en márgenes. Pasemos a la siguiente slide. Perfecto.
Perfecto, entonces en términos de materias primas, en general lo que hemos visto o lo que esperamos en el corto plazo son tendencias bastante distintas en general entre lo que es litio y hierro. Son tendencias bien mixtas a pesar de que ambos están muy ligados a lo que está pasando en China. En general lo que hemos visto en el precio del litio se puede ver en el gráfico del lado izquierdo es que después de un año donde hubo un déficit importante de litio en la industria, producto también un poco del adelantamiento del potencial recorte de algunos subsidios a electromovilidad en China. Vimos también que el mercado durante los últimos meses ha estado un poco más, menos dinámico en términos de demanda de litio. Pero cuando uno ve, por ejemplo, las perspectivas en términos de ventas de autos eléctricos, en general las perspectivas siguen siendo bastante positivas y lo que se espera es que dentro de los próximos 5 a 10 años, en general desde el 2022 al 2030, se espera que las ventas de autos eléctricos pasen desde 10 millones hasta 59 millones. Y en general de eso, actualmente China es un 60% de ese mercado. Lo que uno ve en general es que la venta de autos eléctricos es lo que está moviendo un poco el mercado y la demanda de litio. Y lo que uno podría ver un poco es que en general las perspectivas para 2024, después de lo que ya hemos visto, que obviamente los productores de autos eléctricos se sobreestoquearon de litio a la expectativa de que hubiera recorte de subsidio y obviamente también eso hizo que cayeran los precios en el corto plazo. En general, las expectativas para el año 2024 no son demasiado alentadoras. Hay una dispersión grande de expectativas de precio que van desde los $11.000 la tonelada hasta niveles de 25.000, que es lo más optimista que hemos visto en el corto plazo. O sea, yo lo que comentaría es que en general todavía está mucho por verse en lo que va a ser el litio, sobre todo el mercado está muy a la expectativa de lo que pase después del año nuevo lunar en China. Y en general, obviamente, ahí en el segundo semestre probablemente podríamos ver algún grado de reactivación de la industria y por el lado principalmente de demanda, que es lo que ha estado un poco más débil. Estamos hablando débil, pero demanda que crece mínimo al 20% al año. Es un poco raro decir débil, pero en general los crecimientos en esta industria son bastante altos. Y nosotros lo que estamos esperando para el 2024 es un litio en promedio en torno a $17.000 la tonelada, que es el rango medio un poco de las perspectivas que tiene el mercado en general. Y sí reconocemos que en el mediano o largo plazo hay un potencial tremendo que tiene que ver un poco con la transición a vehículos eléctricos y en el caso particular de SQM, una vez renegociado el contrato del Salar de Atacama con Codelco, una vez también hechas las inversiones que está haciendo la compañía para diversificar un poco y para seguir creciendo en términos de capacidad, viendo el liderazgo que tiene en términos de costos. En general creemos que una empresa que dentro de una industria que tiene mucho crecimiento, en general está muy bien posicionada y por lo mismo creemos que hay un potencial importante, pero entendiendo que en el corto plazo, en el año 2024 y probablemente parte del 2025, vamos a tener obviamente una oferta-demanda que va a estar un poco más apretada. Y en ese sentido, obviamente, el mercado, lo que hemos visto es que ha estado siguiendo un poco lo que pasa con los precios del litio, que obviamente tiene una incidencia muy grande en los resultados de la compañía. Pero más allá de eso, yo me quedaría un poco con el potencial de revalorización que tiene a estos niveles de precio del litio de la compañía, porque obviamente cuando vemos un poco los crecimientos y cuando vemos también las dificultades que han tenido otros productores para lograr litio de calidad, grado batería, en los plazos que corresponden y de generar también contratos que sean a precios atractivos en general, no todos los productores están en esa dinámica y no todos los productores obviamente pueden ganarse ese tipo de contratos, por lo tanto también el posicionamiento que tiene SQM dentro de esta industria también nosotros consideramos que es bastante positivo, pero recalcar que de corto plazo obviamente la visión no es tan alentadora por el lado de precios del litio y sino más bien es un potencial de mediano largo plazo considerando un poco las características de crecimiento que tiene la industria. En el caso del hierro estamos viendo todo lo contrario, o sea, el hierro
También más de 2/3 de la demanda en general que tiene que ver, está muy ligado a lo que es la industria del acero e infraestructura en China. En general lo que hemos visto es que después de las medidas de estímulo que se hicieron en China a mediados del año pasado, donde se relajaron algunas restricciones como para la compra de vivienda, hubo también como de cierta manera un aliviantamiento de los costos de crédito o relajamiento un poco por el lado de financiamiento. En general eso ha reactivado un poco la parte como infraestructura en China y eso ha mantenido precios del hierro que han estado en niveles bastante altos desde un punto de vista histórico. Y en términos de tendencias, obviamente eso para una empresa como CAP, que tiene casi un 90% de su generación de EBITDA producto del segmento de hierro en la filial CMP, en general es un contexto bastante favorable. Y eso es lo que hemos visto en general en el corto plazo y a pesar de que el mercado obviamente ha tenido quizá una visión un poco más negativa en el caso del hierro, en general ha habido una sorpresa positiva en lo que ha pasado durante los últimos meses. Pero donde sí hay mucho consenso es que en general la industria del hierro no tiene las características que tienen otras industrias en términos de que no es una industria que tenga un déficit estructural. O sea, la mayoría de las proyecciones, si uno ve, apuntan a que los precios del hierro deberían estar más del orden de $100 la tonelada, 80 en el mediano plazo, el hierro de 65%. Y en general lo que uno debería esperar es que haya una convergencia gradual hacia niveles más cercanos a esos niveles, no una mantención de los niveles sobre $130 por tonelada que estamos viendo hoy día. O sea, en general ese es un nivel bastante alto que obviamente le permite a la empresa seguir generando un montón de caja. Ahí CAP también hay que reconocer que ha anunciado un plan también de eficiencia en algunas filiales, particularmente en el caso de la filial de acero. Ahí hay temas también regulatorios que podrían ser catalizadores importantes, todo lo que se está discutiendo por políticas antidumping, por ejemplo, en el caso de la industria de acero. Y también hay que considerar que CAP tiene también ha anunciado su intención de crecer en el segmento de hierro, que podría pasar al año 2028 desde 16,5 a 18,5 millones de toneladas de hierro, y eso obviamente también sería un catalizador adicional en la medida que la compañía lo ejecute de forma correcta. Pero lo que sí tenemos que considerar es que si bien estas perspectivas de corto plazo son buenas, en general esta industria en particular no resiste este nivel de precio en el mediano o largo plazo. Entonces uno tiene que hacerse la idea un poco de que CAP es una compañía que con este nivel de precio va a generar mucha caja, que está barata, lo vimos en el caso de las empresas que estaban bajo su valor de liquidación, pero más allá de eso también hay que entender que la dinámica de precios no es tan constructiva en el mediano plazo y obviamente entendiendo eso uno también entiende un poco los riesgos implícitos de una inversión en CAP. Pero por lo menos en el corto plazo, la verdad que las perspectivas se ven bastante favorables. Pasando y por último al sector eléctrico, la verdad que en el caso del sector esperamos un año un poco más normal, porque tuvimos 2 años, los últimos 2 años fueron bastante poco normales para el sector en general, porque tuvimos un año 2022 que fue muy malo. Hay que recordar que varias empresas tuvieron algunos trimestres con pérdidas por todo lo que fue el shock, que es lo que se puede ver en el caso del gráfico del lado derecho y en el caso del costo de combustible, carbón y gas, y en el caso del lado izquierdo lo que fue el aumento importante de los costos marginales, porque hay que recordar que antes del 2023 llevábamos 4 años de extrema sequía. Y en general, obviamente el año 2023 fue un año de recuperación, en general en todas las métricas operativas del sector. Vimos que los costos marginales bajaron un poco a niveles un poco más normales, principalmente por el fenómeno del Niño y el efecto que tuvo en términos de mejor hidrología en los principales embalses a nivel nacional. Y en general lo que se espera para el año 2024, por lo menos cuando uno ve las proyecciones de hidrología, es que debería ser un año un poco menos favorable que el 2023, pero tampoco un año malo. O sea, hay una probabilidad del fenómeno de la Niña, que en el caso de la región
en donde está ubicado Chile es principalmente menores lluvias respecto a lo que fue el fenómeno del Niño el año pasado. Hay una probabilidad del fenómeno de la Niña en torno a un poco más de 60% entre el periodo de julio y septiembre del 2024, según estimaciones del NOAA. Eso obviamente apunta un poco y en general también recogiendo lo que están comentando las empresas del sector, es que tiene una visión bastante más conservadora respecto al año pasado. Pero eso no necesariamente es algo negativo, sino que vamos a ver un poco de mayor normalidad en términos a lo que vimos, y eso también debería reflejarse un poco en la generación y en los costos marginales, que obviamente no esperamos volver a ver los niveles que vimos el año 2022, que fueron niveles históricamente altos y que en general el sistema estaba bastante estresado. Otra cosa también importante que hay que considerar de cara al año 2024 para el caso del sector eléctrico es lo que tiene que ver con la nueva licitación de contratos regulados. En mayo se va a adjudicar una nueva licitación que son algo así como 5.000 gigawatt-hora, y una de las características que quizás se ha comentado harto y que son importantes respecto a esta nueva licitación es que se introdujeron algunos cambios que son relativamente favorables para la industria, como por ejemplo, primero la tarificación zonal, que va a reducir un poco el riesgo de transportar energía o de vender un contrato en una parte y que haya, por ejemplo, problemas y que el marginal en otro lado esté muy alto. Entonces, en general se va a poder traspasar un poco más el costo asociado a donde uno está generando, que eso obviamente es un cambio que en teoría es una adecuación que debería aumentar los precios de la nueva licitación y por esa vía también probablemente sea un poco más atractivo para las empresas generadoras. Y la otra es la posibilidad de traspaso de costos asociados a servicios complementarios, principalmente lo que tiene que ver con almacenamiento y batería. Todo esto en general lo que debería permitir es que cuando uno vea el resultado de la nueva licitación, en general deberíamos ver precios al alza, sobre todo porque se están recogiendo algunas cosas que durante las últimas licitaciones obviamente no fueron recogidas y que en general provocaron que los precios fueran bastante bajos, incluso hubo licitaciones que estuvieron desiertas. Y en ese sentido, en general, lo que deberíamos ver para este año y como catalizador en general es que la industria en términos de contratos regulados se está reactivando y que en ese sentido también el regulador está recogiendo algunas de las principales riesgos que presentaron las compañías del sector y que obviamente va a ser importante también verlo como un catalizador positivo, que damos una vuelta en los precios de las licitaciones de energía en el caso de los contratos regulados. Así que eso también nos parece que es una señal positiva, pero entendiendo en general que las dinámicas para el sector este año deberían ser un poco más normales y el sector también, después de 2 años que fueron muy revueltos, en general deberían empezar a mostrar algún grado de mayor normalización. Y para terminar, acá nosotros tenemos una preferencia actual principalmente por SL, por Engie Energía Chile, principalmente porque creemos que, dada todas las inversiones que ha estado haciendo la compañía en hacer el cambio de su matriz de generación hacia tecnologías renovables, en general va a entrar mucha capacidad renovable durante los próximos 2 años y sobre todo el año 2025 creemos que la empresa debería tener, si es que no pasa algo adicional en términos del sistema, costos marginales, etcétera, o algún problema con líneas de transmisión que siempre son relevantes, en general debería tener una expansión importante en utilidad y creemos que eso abarata mucho los múltiplos de la compañía de cara al 2025. Y eso también creemos que dentro de un sector que están con valorizaciones quizá un poco más alineadas a su historia después del rally que vimos el año pasado, en general siempre va a ser atractivo estar en una compañía que en perspectiva se ve bastante más barata y que tiene también un potencial por ejemplo, cuando uno mira métricas como Free Cash Flow Yield, si es que la empresa quisiera repartir dividendos, obviamente SL no es una empresa dividendera porque está en un periodo de inversión importante, pero si quisiera, obviamente va a empezar a generar bastante caja y en general eso también lo vemos como un catalizador bastante positivo. Así que, bueno, eso en relación al sector eléctrico y les quiero agradecer nuevamente la participación en la presentación y le doy el pie a Luis para que veamos la última ronda de preguntas. Gracias, Aldo. Efectivamente tenemos un par de preguntas que nos han llegado a través del chat del webinar. La primera va en relación con el sector retail y esta tendencia que de hace varios años, ¿no es cierto?, del comercio electrónico, que ha provocado que en el mundo se han desvalorizado fuertemente las empresas del sector retail.
La pregunta es, ¿por qué creen que las empresas chilenas retail podrían valer más? Perfecto. Yo tomo la pregunta. En el fondo, en estricto rigor, el riesgo del comercio electrónico ha estado muy presente, sobre todo con el grande de Amazon, pero yo ahí daría 3 puntos a considerar. El primero, que ya lo mencionó Aldo en una parte de la presentación, es que vemos que estas empresas, Ripley y Falabella, tienen una diversificación muy importante en términos de negocio, ¿ya? En el fondo, las compañías ya no solamente se encuentran en el negocio de tiendas por departamento, sino que se amplía, se diversifican a otros negocios. Por ejemplo, el de los centros comerciales, que le ha ido muy bien últimamente. En el caso de Falabella tiene participación como controlador de Mall Plaza. En el caso de Ripley, en el último año se vio que realizaron 2 centros comerciales en Perú, que fue Iquitos y San Juan del Lurigancho. Entonces se ve que hay unas propuestas extra de estas compañías en términos de diversificación. Ahora, también otro negocio que ha sido muy importante para estas dos compañías ha sido el banco. Por lo tanto, si vemos la composición de negocio, tratan de este riesgo combatirlo con una exposición a otros negocios, como le estaba comentando, centros comerciales y bancos. Ese es como el punto uno que haría. El segundo punto es que las compañías también hay que considerar que tienen muy buenas ubicaciones de sus activos, de sus tiendas. Entonces esto también se traduce en un valor extra en el caso de alguna potencial venta en un futuro. Y un tercer punto que también es relevante es que estas empresas siguen invirtiendo en términos de omnicanalidad e iniciativas digitales. Entonces la idea también no es quedarse atrás en esa materia. En el caso de Ripley se pudo ver que en el 2023 lanzó su aplicación, que va muy en línea con su estrategia. Por otra parte, Falabella la semana pasada dio a conocer cuál iba a ser su plan de inversión. Entonces se puede ver que en ese plan de inversiones todavía hay un porcentaje importante que está destinado justamente a iniciativas de mejorar el marketplace y también prepararse frente a este desafío del comercio electrónico. Gracias, Eduardo. Y tenemos otra pregunta respecto a una compañía en particular, que es LATAM Airlines, y respecto al costo del combustible, ¿ya? ¿Qué medidas de mitigación tiene la compañía en el caso que haya alguna guerra o escale el conflicto, ¿no es cierto?, geopolítico en Medio Oriente? O sea, entre las medidas de mitigación que la compañía tiene es que van tomando cobertura, es decir, en el fondo ellos compran por adelantado las necesidades de petróleo que tienen. En base, y cómo lo hacen? Lo hacen en relación a la cantidad de tickets vendidos que tienen de aquí a los próximos meses. En el fondo hay un porcentaje que ellos van comprando como previo a la necesidad de tener que utilizar el petróleo para en el fondo volar los aviones. Pero sin duda que si es que en el fondo, como dice la pregunta, escala un conflicto geopolítico que eleva el precio del petróleo, la generación de utilidades de la TAM se vería afectada, negativamente afectada. En el fondo, y ese es un riesgo que hay que tener en consideración y el que estamos sumamente pendientes. Por el fondo, cambia la tesis de inversión en caso de que se materialice algo así. Gracias, Eval, por la respuesta. Bueno, no tenemos más preguntas. Te agradezco, Aldo, Eduardo y Eval, por la presentación. Muchas gracias a todos los que participaron. Y antes que se vayan, en la pantalla hay un código QR. Ahí les pido, por favor, si pueden escanear ese código y nos ayuden a ir respondiendo una breve encuesta. Para nosotros siempre es muy importante conocer la opinión de todos y que nos ayudará a mejorar los webinars en el futuro. Así que espero verlos pronto y que estén muy bien. Muchas gracias.